Buenas noches, hermanos. Les invito a abrir su Biblia en el capítulo 12 del libro de Mateo. Capítulo 12 del libro de Mateo. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Leemos la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a hacer otra breve oración. Padre, agradecidos estamos contigo por tu misericordia, por este espacio que tenemos los miércoles de refrigerio espiritual, aparte del gran día, tu santo día, el día domingo. Qué privilegio enorme poder venir e invocar tu santo nombre, escuchar una reflexión de tu poderosa y bendita palabra, cantar juntos a nuestros hermanos. Qué privilegio tan enorme tenemos. Ayúdanos a valorar estos espacios asistiendo con un corazón abierto para seguir siendo edificados. Ayúdame en mi debilidad, ayúdanos a todos los que nos subimos acá a enseñar y predicar tu palabra, porque somos débiles, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer y necesitamos de manera apremiante que sea tu Santo Espíritu el que esté obrando en los corazones nuestros, en los corazones de tu iglesia, a través de tu bendita y santa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, allí bien cómodos. Voy a recordar de dónde quedamos en la sección anterior, los últimos textos, sobre todo del capítulo 11, del versículo 28 en adelante. Terminábamos allí con una invitación solemne que el Señor Jesús estaba haciendo a todos aquellos que estaban oyendo. En el capítulo 11, en el versículo 15 podemos decir: el que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, a todos aquellos que estaban oyendo, Él estaba haciendo esta gran invitación, y es que vinieran a Él, todos aquellos que estaban trabajados y cargados, y Él os haría descansar. Estaba explicando el Señor allí, estaba diciendo que su yugo es fácil y su carga es ligera. Inmediatamente después de esa sección encontramos el capítulo 12 y vamos a ver precisamente dos enseñanzas acerca del día de reposo. ¿Y por qué Mateo incluye estas dos historias? Inmediatamente él acaba de decir lo que acaba de decir en el versículo 28, 29 y 30, porque resulta que el día de reposo era una de las cosas que los escribas y fariseos, es decir, los religiosos de la época, utilizaban para poner unas cargas a los hombres tan difíciles que, como lo vamos a ver en el capítulo 23, ni ellos mismos las podían mover con un dedo.
Y es importante que nosotros vayamos entendiendo la estructura del libro de Mateo. ¿Por qué razón? Es bueno recordar que el énfasis de Mateo es presentar a Cristo como el Mesías prometido, como el gran rey de Israel. Pero también otro de los énfasis de Mateo es mostrar que ese rey, ese gran rey, el Mesías prometido, es rechazado por la gran mayoría de su propio pueblo. Y si hemos visto la historia hasta aquí, la narración de Mateo, y hemos estado conectados con la narración, nos hemos podido dar cuenta que hasta aquí Jesús lo han atacado, le han dicho que él es blasfemo cuando hizo ese milagro, cuando él dijo que él tenía autoridad para perdonar pecados, inmediatamente los religiosos dijeron, este blasfema, porque ¿quién tiene autoridad para perdonar pecados y no solo Dios? Cuando lo vieron que estaba haciendo milagros extraordinarios, también dijeron, este no hace esos milagros, este no liberta a los cautivos por los endemoniados, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esas eran las ofensas que, si miramos hacia atrás, habían dicho hasta aquí de Jesús. Pero después de estas dos historias, la cuestión se va a recrudecer más. Ellos en su corazón van a albergar más ira contra el Señor, y desde aquí en adelante, miren lo que dice en el versículo 14, después que Mateo termina estas dos historias, en el versículo 14, dice que salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Después de estas dos historias, ellos ya están maquinando cómo van a acechar a Jesús de tal manera que encuentren en él un delito que los lleve a acusarlo para que Jesús sea asesinado, sea destruido. Y es una característica de los religiosos. Es una característica. Ellos tienen mucha ira en su corazón. Y lo podemos ver en Mateo. Y esa ira los va a llevar a querer matar a Jesús. Por eso es que Jesús en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan cuál fue el primer pecado que él ataca? O que él dice que él quita esa simpleza como ellos lo estaban interpretando. Ellos pensaban que con matar literalmente a una persona era que era pecado. Pero Jesús, el intérprete de la ley, el perfecto intérprete de la ley, ¿qué les dice? Que la ira, aún la ira albergada en el corazón, es como homicidio mismo. Entonces ellos desde aquí ya son homicidas, son catalogados como homicidas, podemos mirar esa parte de ellos. Ahora, ¿cuál era la ira de ellos y por qué precisamente después de que vemos estas dos narraciones del día de reposo, ellos se llenan más de ira contra Cristo? ¿Por qué? Porque ellos, a través de una mala interpretación del día de reposo, ellos habían puesto, al igual que la ley, se habían inventado como un catálogo de diferentes mandamientos, según ellos, que se tenían que hacer en el día de reposo. Es decir, ellos olvidando la ley, o más bien colocando al lado de la ley, colocaban otro catálogo con 39 categorías. Esas 39 categorías también se dividían en otras subdivisiones menores con respecto a cómo se debía guardar el día de reposo. Y a lo largo de la historia, hermanos, podemos comprobar que todo aquello que se coloca a la par de la Escritura, a la par de la palabra de Dios, termina colocándose encima de la palabra de Dios. Eso es lo que hemos visto con el catolicismo romano, ¿sí o no? Ellos ponen la palabra de Dios, pero ¿ponen qué? La tradición. ¿Y por qué se fían ellos más? ¿Por qué ellos se guían más? Por la tradición. Todo aquello que se coloque a la par de la Escritura, al final termina anteponiéndose a la Escritura. Y eso era lo que ellos tenían. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque ellos querían tener manipulado al pueblo. Ellos querían mostrarse como buenos. Ellos inventaron esas leyes porque querían tener bajo control al pueblo. Y esa es otra característica muy típica de un religioso. Un religioso, él no explica la Escritura con el fin de que el pueblo entienda la Escritura y vaya hacia Dios.
El religioso lo que tiene es que se inventa una cantidad de cosas fuera de la Biblia, pero para que la gente centre su atención en Él. Entonces las personas no van a seguir a Dios, sino a ellos. Ellos eran los maestros y de esta manera ellos tenían cargado al pueblo, ellos cargaban al pueblo, Entonces vamos con la narración de nuestro texto. Bueno, el título que le coloqué a esta porción de las Sagradas Escrituras es El Gran Rey, Señor del Día de Reposo. El Gran Rey, Señor del Día de Reposo. ¿Y cuál es el punto central, hermanos, antes de entrar en esta historia, en esta narración? ¿Cuál es el punto central de este texto? Para que nos vayamos allí metiendo en la historia. El punto central de este texto es que Jesús, como el gran rey, como el hijo de David, como Señor de señores y Rey de reyes, es precisamente el Señor del día de reposo. Por lo tanto, nadie más que Él, escuche bien esto, nadie más que Él tiene la autoridad para decir cómo debe guardarse y qué es lícito hacer en Él. Nadie más que Él podía dar la correcta interpretación y la aplicación de toda la ley, porque de Él se escribió según Juan 5:46. ¿Se acuerdan que Él discutiendo con los escribas y fariseos, con los religiosos, les dijo: si creyeseis a Moisés, me creerías a mí? ¿Cuál es la razón que Él da? Porque de mí escribió Moisés. Entonces el Señor podía dar la correcta interpretación del día de reposo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, pero muy poderosa. Él es el autor. Él estuvo ahí presente, hermanos. Él estuvo ahí presente en su espíritu como segunda persona de la Trinidad, como él existía, ¿se acuerdan? Desde antes de todas las cosas. Él es desde antes de todas las cosas. Él estaba presente allí cuando se escribió la ley. ¿Y quién más que Él podía entonces dar la correcta interpretación de ese texto en especial? Quiero decirles, hermanos, que obviamente no hay tiempo, ni tampoco el espíritu de este texto es yo explicar aquí qué es el día de reposo, por qué se cambió de sábado a domingo. Eso no es, eso lo vemos en otra clase, en la Convención de Fe, y lo podemos ver en otro día, pero no es el espíritu del texto, no es el espíritu del texto. El espíritu del texto es que Jesús es el que puede dar la correcta interpretación de qué se podía hacer en el contexto de Mateo, atacando a esas cargas que los hombres colocaban sobre otros para tenerlos subyugados, y cómo Jesús viene y da la correcta interpretación de cómo se debía guardar el día de reposo. Entonces mire cómo dice la narración, el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. Muy seguramente los discípulos, después de haber salido de la sinagoga, iban de camino, por ahí 2, 3 de la tarde, y es común, ¿cierto?, que si a esa hora no hemos desayunado ni hemos comido nada, ¿qué nos puede dar? Hambre, ¿sí o no? Hambre, eso es correcto. Dice, y comenzaron a arrancar espigas y ya comer. Lucas, que es en el texto paralelo a esto, dice que ellos comenzaron a restregar esas espigas para obviamente sacar el fruto de ellas. Algunos dicen que era cebada, otros dicen que era trigo, y a comer para saciar el hambre. Es como cuando nosotros decimos, me voy a comer esto y con este poquitico aguanto hasta que llegue a casa, ¿sí o no? Allá me espera el gran banquete. Es más o menos así lo que está pasando. Ahora en el versículo 2, miren cómo dice: viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La primera pregunta que puede surgir es, hombre, bueno, si los fariseos no gustaban de la enseñanza de Jesús, si creían que Él estaba endemoniado, que era un hombre comilón y bebedor de vino, ¿qué hacían aquí al lado de Jesús? ¿Qué hacían aquí? Muy seguramente también ellos aguantando hambre al lado de los discípulos y cerca de Jesús. ¿Qué hacían ahí? Cuando vemos a Lucas, sin perder esta cita, vamos a Lucas 6, que es el texto paralelo. Lucas 6, colóquese la Biblia ahí en sus piernas y comience a pasar con los dedos metidos en el capítulo 12 de Mateo. Miren Lucas 6:6 como dice: aconteció también en otro día de reposo que Él entró en la sinagoga y enseñaba.
y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Bueno, esta es la otra historia que sigue, pero lo que quiero rescatar aquí es el corazón de la maldad de ellos. Versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos, ¿para qué? Para ver si en el día de reposo lo sanaría. ¿A fin de qué? ¿De qué acusarle? ¡Qué maldad tan tremenda! Ellos estaban ahí al acecho, no porque les interesaba la enseñanza de Jesús. Ya ellos habían dicho que era blasfemo, que Jesús era un mal maestro. Inclusive ese también es el corazón de este texto. Si tú eres tan buen maestro, ¿por qué no eres más riguroso en guardar las tradiciones? Ya se acuerdan que esa acusación la había tenido él con respecto al ayuno. ¿Por qué tus discípulos, nosotros y los discípulos, los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Es decir, si tú eres tan buen maestro, ¿por qué tú no estás guardando la tradición de la ley? Entonces ellos habían llegado a la conclusión de que Jesús era un mal maestro. ¿Pero por qué? Por lo que les dije al principio. Les estaba quitando con sus enseñanzas el control de las personas. ¿Se acuerdan cómo termina el Sermón del Monte? Dice que la gente se admiraba de la doctrina del Señor. ¿Por qué razón? Porque Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces Jesús con sus enseñanzas, dándole el verdadero sentido a la ley de Dios, les estaba quitando el monopolio de las personas. Ellos lo que estaban haciendo era cargando a las personas con sus enseñanzas para tenerlos manipulados y ellos sentirse allí como oh, qué bueno soy. Pero viene un hombre, bendito hombre de escasos 30 años, un joven, y viene enseñando, apuntándole al corazón a las personas, diciendo todo lo que había en el corazón de ellos, discerniendo todo lo que había en sus corazones, su enseñanza con autoridad, dándole el verdadero significado a la palabra de Dios. Y eso ellos no lo soportaron. Ellos no lo soportaron. Entonces ellos estaban al acecho siempre mirando. Y esa es una característica también del religioso. El religioso no tiene amor en el corazón. Él lo que quiere él está al acecho esperando que el otro peque, no para impedir que peque, porque él no tiene amor, sino para esperar que el otro peque, para entonces, véanlo allí, ese es un pecador. Ese es un pecador, para acusarlo. Y eso es lo que vemos en este texto. Pero ¿de verdad estaba Jesús quebrantando el día de reposo? Si Él dijo que Él vino a cumplir verdaderamente la ley. ¿Era ilícito arrancar espigas en ese día? ¿Eso lo mandaba la ley? Alguien dijo, si usted encuentra eso en la Biblia, yo me retiro del pastorado. Es una manera de decir que no existe esa prohibición. Lo podríamos constatar allí en Deuteronomio 23, 25. Antes mandaba que cuando alguien pasara por el campo de alguien podía arrancar espigas y comer. Lo único que no podía hacer era coger una hoz, que es una especie de instrumento para cortar, y obviamente pues arrancar grandes manojos y llevársele el cultivo al otro hombre. Pero si tú llevabas hambre y pasabas por el cultivo de alguien, podías comer. De pronto no llevarte, porque era un día de reposo, no podías llevarte eso, pero sí podías comer. La ley no lo prohibía, Jesús no estaba aquí quebrantando ningún mandamiento. Ahora, miren el versículo 3. Jesús trae a memoria dos importantes eventos de la Biblia para mostrar que Él es mayor que el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo y Él está interpretando correctamente la ley de Dios y la está aplicando. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 3. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Está haciendo referencia a Jesús aquí a un pasaje que encontramos en 1 de Samuel capítulo 21 del 1 al 6, no lo vamos a leer por cuestiones de Tiempo. David estaba
ya había sido ungido como rey de Israel, él no estaba en el trono todavía, él estaba huyendo de Saúl, Saúl lo quería matar, pero él había sido ya designado como el ungido de Dios, como el ungido de Dios. Iba allí con sus hombres un día de reposo. Llegó allí al templo, llegó allí al lugar de adoración, que el templo no había sido construido. En los días del sacerdote Abiatar, pero había un encargado que se llamaba Ahimelech. Él llega con hambre, él le pregunta, bueno, ¿no tienes algo aquí de comer? Y el sacerdote Ahimelech le dice, no tengo sino los panes de la proposición. Literalmente eso significa los panes de la presencia. Eran 12 panes que se colocaban en hileras de 6 de este lado, 6 de este otro lado, delante del altar de Dios y debían de estar ahí y permanecer. ¿Qué representaban estos panes? Las 12 tribus de Israel. Representaban las 12 tribus de Israel. ¿Y qué tenían en particular estos panes? Que estos panes se cambiaban únicamente cada día de reposo. Y cada día de reposo, cuando eran cambiados, ese pan añejo, únicamente los sacerdotes, cuando la ley se dio, Dios dijo que solamente Aarón y sus hijos, pero eso obviamente fue sucesivo ese mandato, pero solamente ellos podían comer ese pan añejo el día de reposo. Pero ¿qué es lo que está relatando aquí? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor y que Mateo trae a colación? Que ese día David entra, ese día de reposo, él tiene hambre y el sacerdote Ahimelech no le ve problema en darle estos panes a David. Come. Y los que con él estaban. Y miren la otra historia. Ahora, ¿por qué lo hace? La pregunta, ¿cierto? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Ahimelech no le ve ningún problema en que David haga eso? Ahimelech obviamente era un hombre de fe. Él sabía que David había sido ungido por Dios. Él lo sabía. Y como hombre de fe, él sabía que Dios, aquí en el capítulo 7, creo que de ese mismo libro, ya Dios había hecho un pacto con David, o Dios ya había dicho que de David iba a levantar a un hijo, el cual iba a ser el heredero, iba a tener un trono eterno, iba a tener un lugar eterno de reunión, iba a tener también un pueblo eterno. Eso es importante que lo tengamos allí en cuenta. Precisamente Mateo presenta a Jesús como hijo de David. Pero miren la otra narración. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Había una ley que en el día de reposo no podían cesar. Mire, todo tenía que cesar porque así fue que se instituyó el día de reposo, ¿cierto? Era un día de absoluto descanso. Pero había algo que no podía parar. ¿Qué era? El sacrificio que se presentaba a Dios. Ese día de reposo se tendrían que presentar 2 corderos en holocaustos a Dios como si fuera cualquier otro día. Y se tenían que presentar otras ofrendas especiales. Y ese día, como ya les dije, también se cambiaban los panes de la proposición. O sea, ese día, está diciendo el Señor que ese día, es decir, los sacerdotes estaban trabajando en ese día de reposo y eran sin culpa. Ahora, ¿por qué? Porque el templo, ¿qué representaba el templo? El templo santificaba la ofrenda, como lo vamos a ver en el capítulo 23 de Mateo. El templo santificaba la ofrenda, es decir, lo que está queriendo decir el Señor aquí es que los sacrificios que se presentaban en el templo, y por ser el templo el santificador de la ofrenda, ¿sí? Eso superaba en gran manera, y no se estaba quebrantando el día de reposo con eso, sino que la necesidad del pueblo tener una ofrenda presente a Dios todos los días. Acuérdense que era lo que mantenía a un Dios santo en medio de un pueblo pecador. ¿Por qué Dios no exterminaba al pueblo? ¿Se acuerdan que eso lo hemos explicado? Los sacrificios que apuntaban hacia Cristo, que retraían del pueblo. La ira de Dios. O sea que ni siquiera el día de reposo podía cesar esa gran ofrenda que ellos estaban ofreciendo allí. Y está diciendo el Señor que son sin culpa. Ahora, ¿por qué dice que lo profanaban? Bueno, porque estaba establecido que ese día nadie podía trabajar. Pero un mandamiento mayor como este,
superaba ese otro mandamiento que decía que no tenían que hacer ellos nada en ese santo día. Eso lo podemos comprobar allí en Éxodo capítulo 20, ¿cierto? Igual en Deuteronomio capítulo 5 también lo podemos corroborar. Pero miren el versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Esa es la razón. Esa es la razón, hermanos. Jesús le está dando no solamente el verdadero sentido al cumplimiento de la ley, sino que Él se está presentando como mayor. A ver, si presentar ofrendas, si el templo mismo, por estar la presencia de Dios allí, un día de reposo demandaba que se presentara ofrendas, ¿cuánto más Él, que era mayor que el día de reposo, ese día podía, hermanos, comer con sus discípulos? Él es mayor que el templo. Y los discípulos de Él eran también sin culpa. Ahora el versículo 7. Si supieseis qué significa, aparte de eso, miren lo que dice. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Cuál era el espíritu verdadero del día de reposo? Eran esa cantidad de leyes que ellos habían inventado. ¿Cuál era el verdadero sentido del día de reposo, inclusive del ayuno? Con esto que vamos a leer no está el Señor aboliendo aquí el ayuno ni que quebrantemos el día de reposo, pero podemos mirar en Isaías 58. Miren lo que había detrás, el espíritu que había detrás del día de reposo y también del ayuno. Lo que Él está diciendo aquí: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Isaías 58. Miren el versículo 3. Ellos están reclamándole a Dios porque ellos estaban ayunando, porque ellos estaban orando y Dios no estaba respondiendo a la oración de ellos. En el versículo 3, miren cómo Dios responde. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ese día agradable a Jehová era el día de reposo. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan, ahí está, versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora pasa en el versículo 13. Si trajeres el día de reposo, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué hacer la voluntad de ellos o de una persona en el día de reposo? En el versículo 3 nos lo había dicho. En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Cuando Dios establece el día de reposo, al final Él dice que no quiere que trabajen ellos, pero tampoco el siervo, ni la sierva, ni ningún otro. Es decir, que el día de reposo se estableció como un día de descanso, donde el patrono no tenía que trabajar, pero tampoco su siervo. O sea, era un día de libertad, era un día de gozo, era un día donde se podía compartir, hermanos, el pan. Eso no lo está aboliendo el Señor aquí en su interpretación. Dice: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Qué bueno eso, hermanos.
Y miren el versículo 8 como dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ese es el énfasis que Mateo está presentando de Jesús. Él lo está presentando como el gran rey. Y miren esa expresión que dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significaba el Hijo del Hombre? Daniel capítulo 7, cuando oímos esa expresión de Hijo del Hombre, por lo general pensamos que es la naturaleza humana de Cristo, pero no es así. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Esa expresión más bien apuntaba a su divinidad. Dice, miraba yo, el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, miren eso, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Por eso él está diciendo que Él es mayor que el templo. Él es Señor del día de reposo. Él tiene toda la autoridad. Él le fue dada la autoridad. Cómo interpretar correctamente la ley. Él lo sabe, hermanos. Él no estaba quebrantando aquí ningún mandamiento. Él más bien estaba atacando esa manera de ellos de poner carga sobre los hombres. Jesucristo fue a libertar a su pueblo, no colocar cargas encima de ellos. Cuando uno lee el Sermón del Monte, hermano, uno puede darse cuenta que si Dios nos pidiera cumplir esas características, serían simple y llanamente imposibles de cumplir. Pero Él termina diciendo allí en el Sermón del Monte, pide, ¿se acuerdan? Pide, ¿por qué? Porque el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Como les decía en la sección anterior, ¿por qué el yugo de Jesús es fácil y ligera su carga? Número uno, porque Él cumplió la ley toda por nosotros, por los cristianos. Nosotros no tenemos que cumplir para nosotros ser salvos. Pero una vez salvos, Él nos devuelve a la ley, pero Él mismo nos da su Espíritu Santo para que nosotros cumplamos su ley. No perfectamente, pero sí sinceramente. ¿Qué significa? Que cuando pecamos contra Dios, nosotros como cristianos nos debemos arrepentir inmediatamente. Porque el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye. Pero esta gente, hermanos, estaban colocando unas cargas difíciles sobre las personas. Y eso fue lo que Él vino a abolir. Él vino a enseñar algo distinto, hermanos. Venir a Cristo por las razones que les dije ahorita, es hermoso porque en Él tenemos salvación y vida eterna. No tenemos que cumplir nada para salvarnos, pero una vez salvos, Él nos da también su Santo Espíritu para que nosotros podamos cumplir. Y eso es una gran bendición. Él como mayor que el templo, Él como el Hijo del Hombre, como Señor del día de reposo. Si David pudo comer en el día de reposo con sus hombres, ¿cuánto más Él como el verdadero Hijo de David? Si los sacerdotes entraban en el templo en el día de reposo a ofrecer ofrendas, ¿cuánto más Él que es el verdadero templo? ¿Cuánto más Él? Su adoración, someternos a Él. Él es el Señor, Él es el Hijo del Hombre y Él es Señor del día de reposo. Pero desde aquí, las personas van a seguir a Cristo. Y como ya les dije ahorita, los fariseos van a tener consejo para destruir a Jesús. Él es el gran rey, pero ese gran rey va a ser rechazado por su enseñanza. No por sus milagros, sino por su enseñanza. Su enseñanza apela al corazón. Y eso es lo que hace Jesús con su enseñanza, hermanos. La enseñanza de Jesús no se queda simplemente inmóvil en nuestro corazón. Ella produce obediencia o produce
odio. Pero estáticos no nos podemos quedar. Demos gracias a Dios. Sigamos alabando al Señor como el gran Rey que vino a dar la correcta interpretación de su palabra. Alabémoslo, hermano, porque en el texto también miramos cómo Jesús defiende a los suyos cuando son acusados injustamente. Como Él corre y los defiende. Ellos no están quebrantando mi ley. Y los defiende, y eso es algo hermoso del Señor. Él defiende a los suyos. Y Él es el Hijo del Hombre y es Señor del día de reposo. Él da la verdadera interpretación de ese gran día, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso, grande. Gracias por Cristo Jesús venir a salvarnos de nuestro pecado, de nuestra maldad. Gracias porque Él vino a darle el verdadero sentido que tiene tu ley. Y gracias porque tú nos has dado libertad de conciencia. No tenemos que estar sometidos a preceptos de hombres inventados por ellos, esas cargas difíciles. Ayúdanos a someternos a tu palabra, a estudiar tu palabra para estar sometidos solo a ti. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos. Síguenos ayudando en Cristo Jesús. Amén.